tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Soy Giovanni Caicedo Fernández. En el curso de Imaginería Especial vamos a ver los medios de contraste. Los medios de contraste son unas sustancias químicas que se introducen en el organismo con el fin de mejorar la visualización de las estructuras internas de las imágenes diagnósticas. Estos ayudan a ver mejor la densidad de los vasos sanguíneos, aumentando su densidad, y así aumenta también el contraste para ver mejor las estructuras. Podemos observar los órganos que están sanos y los que están con alguna anomalía. Utilizan diversas técnicas de imágenes como la tomografía, la tomografía computarizada, la resonancia magnética y las ecografías. Los medios de contraste son un procedimiento muy importante en el diagnóstico preciso de las diversas condiciones patológicas. Permiten evaluar la anatomía y función de órganos internos, mejorando significativamente la calidad de las imágenes. Los medios de contraste se clasifican en positivos y negativos. Los positivos son sustancias que mejoran la visualización de las estructuras internas al aumentar la densidad de las imágenes. Las estructuras se visualizan radiopacas, permitiendo destacar mejor las imágenes diagnósticas. Y los medios de contraste negativos son los que disminuyen la densidad de las imágenes y permiten resaltar ciertas estructuras. Los medios de contraste negativos más comunes son los gases como el aire, el dióxido de carbono, que se utilizan principalmente en el estudio del tracto gastrointestinal. Los medios de contraste positivos son los yodados, los de sulfatos de bario y los de gadolínio. Los contrastes yodados se utilizan en radiografías y tomografías computarizadas. Se administran por vía intravenosa, intraarterial, oral o rectal, dependiendo del estudio y la estructura que se vaya a visualizar. Sus características son que tiene solubilidad y viscosidad. El sulfato de bario es utilizado en estudios del tracto gastrointestinal como el esofagma y el enema de bario. Se administra por vía oral y rectal. Se visualiza el esófago, el estómago, los intestinos y el colon. Sus características son que es un material insoluble, su densidad atenúa los rayos X, no se absorbe ni se transforma y no cambia el tracto gastrointestinal. El gadolínio es utilizado en las resonancias magnéticas, mejorando la visualización de los tejidos blandos, como los vasos sanguíneos y anomalías en el cerebro y la médula espinal. Se administra por vía intravenosa. Y sus características es que es altamente, tiene propiedades magnéticas, es paramagnético a temperatura ambiente y ferromagnético, a temperaturas bajas. Los medios de contraste ayudados se utilizan para los TAC, angiogramas, gamografías de tiroides y radioterapias. Y los usos de medio contraste varietado se usan en el esófago, estómago y duodeno, siendo las vías digestivas altas, en los esofagramas, el intestino delgado, en colon por enema con doble contraste, en colon por ingesta, colon por colostomía y en los defecogramas. Los medios de contraste no iónicos son utilizados en estudios de imagenología como las radiografías y tomografías computarizadas. Son preferidas debido a su perfil de seguridad, mejorando proporcional imágenes de alta calidad. Sus ventajas son: da una mejor tolerancia por el paciente al sistema nervioso central y el endotelio vascular. Su aplicación es indolora, su poca influencia sobre el sistema cardiovascular. Y sus características son: soluble en el agua, estabilidad química, baja viscosidad, es biológicamente inerte, su osmolaridad es menor o igual al plasma, su excreción va por vía renal, es seguro y tiene un bajo costo. Algunas imágenes especiales que podemos realizar son la urografía excretora, que se utiliza para detectar problemas en el tracto urinario. La sealografía es un estudio que se realiza para identificar problemas en las glándulas y conductos salivales. La histerosalpingografía, que se estudia de analizar todos los posibles problemas que puedan presentar el órgano reproductor femenino, como las trompas y el ovario. La cistografía nos permite visualizar todo lo que comprende la vejiga. Esofagrama es un examen que se realiza al esófago para detectar posibles anomalías. La criocistografía, esta nos permite analizar
todo lo que tiene que ver con los conductos lacrimales. La uretrografía nos permite analizar toda la anatomía y función de la uretra. La artrografía nos permite visualizar todas las articulaciones, sus tejidos blandos y ligamentos. Los medios de contraste pueden producir algunas reacciones adversas, clasificadas en leves, moderadas y graves. Las leves, como las náuseas, vómitos, malestar general, dolor en el lugar de la inyección, urticaria y diaforesis. La moderada, urticaria extensiva, edema laríngeo, vómito, fiebre, pérdida de conciencia y broncoespasmos. Una reacción grave, como los edemas pulmonares, convulsiones, arritmias, paro cardíaco, paro pulmonar o hipotensión. Los medios de contraste no están indicados para pacientes con insuficiencia renal severa o que presenten alergias. Se debe tener precaución en pacientes con enfermedades tiroideas o que estén en tratamiento con metformina. Debemos tener algunos cuidados al suministrar este medio de contraste, como mantener las vías aéreas libres, controlar su tensión arterial, verificar el pulso, elevar las piernas, restituir fluidos por vía intravenosa y, si es necesario, instalar maniobras de RCP. Muchas gracias por su atención. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Soy Giovanni Caicedo. En la clase de imagenología especial vamos a ver la técnica aséptica para procedimientos radiológicos. ¿Qué es la aséptica? Se define como son todas las prácticas y procedimientos que son diseñados para prevenir la contaminación durante la realización de procedimientos radiológicos. Se utilizan en los estudios de radiografía, tomografía computarizada, resonancia magnética, ecografías, entre otros. Adicionalmente, su objetivo principal es el de mantener todos los campos de trabajo libres de microorganismos que puedan causar infecciones en el paciente o al personal médico. Higiene personal. Uno de los principales pasos que se deben tener en cuenta en la higiene personal es el lavado de manos, que se debe realizar con agua y jabón antiséptico antes y después de cualquier procedimiento que tenga que ver involucrado el paciente. Este procedimiento de lavado lo deben realizar tanto los médicos, los tecnólogos y los auxiliares. Adicionalmente, debemos utilizar nuestro equipo de protección personal, como las batas, los guantes, las mascarillas, uniformes, gafas, polainas, entre otros, todo debidamente esterilizado. Asepsia en el área de trabajo. Se refiere a que todos los equipos y superficies que entren en contacto con el paciente deben ser desinfectados, usando productos químicos desinfectantes adecuados para eliminar posibles agentes patógenos. Área de acceso al paciente. Debemos tomar las medidas necesarias y asegurarnos que el área donde se realiza el procedimiento al paciente se encuentre lo más estéril posible. Se refiere aquí en la zona específicamente donde vamos a realizar la punción intravenosa o cuando vayamos a colocar un catéter. Desinfección del paciente. Antes de realizar cualquier procedimiento invasivo, se debe desinfectar el área de la zona de punción. Se pueden utilizar soluciones antisépticas como la yodopovidona o clorhexidina para limpiar la zona de acceso. Los elementos que se van a utilizar como equipos y materiales son las jeringas, las agujas, los catéteres, que deben estar debidamente esterilizados. También debemos utilizar el uso del tapabocas con el fin de proteger al paciente y al personal médico y evitar la transmisión de microorganismos. Al momento de administrar los medios de contraste, debemos verificar qué tipo de medio de contraste es el que vamos a usar y la dosis que vamos a utilizar sean las correctas para determinado tipo de examen. Debemos asegurarnos que este medio de contraste venga debidamente sellado en su frasco, que no se vea que tiene aberturas, que se encuentre en un envase estéril y no abrirlo hasta el momento de realizar la punción. Cuidados después del procedimiento. Debemos vigilar al paciente de modo que después de haberle hecho el procedimiento no vaya a presentar ninguna reacción adversa o signos de infección. Los materiales que han sido utilizados se deben desechar inmediatamente luego del procedimiento. Al finalizar, debemos vigilar que los equipos
deben quedar debidamente desinfectados, esto con el fin de mantener limpias las zonas del área de trabajo y mantener un entorno seguro para el siguiente paciente. Como último, no debemos olvidar que al realizar correctamente estas técnicas minimizamos el riesgo de las infecciones asociadas con la atención médica y mantenemos altos estándares de calidad en la prestación de los servicios radiológicos. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Melanie Lisa Manrique Ricaurte. Soy estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas y hoy les hablaré un poco sobre las dosis y las reacciones adversas a medios de contraste. Dosis de medios de contraste. Para esto conoceremos un poco sobre qué trata. ¿Qué son los medios de contraste? Los medios de contraste son agentes utilizados en radiología para mejorar la visibilidad de órganos y tejidos en cada estudio. Los médicos eh, pueden dar con estas imágenes una información precisa y detallada de cada estudio tomado. También conoceremos un poco sobre los tipos de medios de contraste. Existen dos categorías principales de medios de contraste. Los basados en yodo, que son predominantemente usados en el estudio de rayos X y tomografía computarizada, y los basados en bario, que son ideales para exámenes del tracto gastrointestinal. La selección depende del tipo de examen y las necesidades del paciente. Aquí encontramos un cuadrito donde están los positivos, los neutros y los negativos. Que encontramos que los positivos son los más comunes, que son como el bario, el yodo y el gadolinio, que este no interactúa con los rayos X, sino que simplemente se emplea en la resonancia magnética. Para estos estudios la dosis recomendada es, pues varía también según el tipo de examen y el medio utilizado. En general, se recomienda una dosis aproximadamente de 100 a 150 milímetros de solución de yodo para tomografías y 200 a 300 milímetros de bario para estudios de gastrointestinales. Algunos de los factores que afectan a la dosis, que afectan la dosis. La dosis de medios de contraste puede verse influenciada por la edad, peso y la función renal del paciente. Adicionalmente, el tipo de estudio radiológico y la técnica utilizada en la imagen juegan un papel crucial en la determinación de la cantidad adecuada al usar. Eh, el procedimiento que se lleva a cabo es de que los medios de contraste se administran generalmente por vía intravenosa u oral, dependiendo también el tipo de examen. Esto es como seguir el protocolo estandarizado para asegurar una administración segura y efectiva, para obtener imágenes claras y concisas de lo que se vaya a visualizar. Bueno, las reacciones adversas a medios de contraste. Tipos de reacciones. Las reacciones adversas son a los medios de contraste se dividen en tres reacciones inmediatas y tardías. Las reacciones inmediatas ocurren entre la primera hora tras la administración, mientras que las tardías pueden aparecer en varias horas o días después del examen. Aquí observamos un poco sobre los tipos de reacciones que están las leves, que son como comezón, las moderadas, que son como un tipo de alergia, y ya las graves, que son hinchazones. Signos y síntomas comunes. Los signos y síntomas comunes incluyen urticaria, náuseas, mareos y dificultad para respirar. En casos severos pueden presentarse reacciones anafilácticas que requieren atención médica inmediata. La prevención de reacciones adversas. Para prevenir reacciones adversas es fundamental la adecuada identificación del paciente, ya que esto nos ayudará a
a estar más seguro del examen que vamos a tomar y asimismo estar seguros del medio de contraste a utilizar. Porque si utilizamos un medio de contraste que no, que es, pero en el paciente equivocado, es donde podemos obtener reacciones adversas. La consideración de la premedicación como antihistamínicos en individuos de alto riesgo, como les acabo de decir. Muchas gracias, espero les haya gustado. Cordial saludo para todos, mi nombre es Melanie Lizama Enrique Ricaurte y hoy les hablaré un poco sobre el protocolo de venopunción. Bueno, ¿qué es el protocolo de venopunción? La venopunción es un procedimiento médico que consiste en la extracción de sangre por parte de una vena, la cual se utiliza para análisis de laboratorio o administrar medicamentos, como en el caso de medios de contraste. Algunas de las indicaciones para hacer este procedimiento es limpiar o desinfectar el sitio donde se va a extraer o donde se va a aplicar eh, el medicamento. De allí se coloca una banda elástica alrededor de la parte superior del brazo con el fin de aplicar presión en la zona, ya que esto hace que la vena que esté debajo se llene de sangre, para luego introducir la aguja en la vena. De allí pasamos a recoger la sangre en un frasco hermético o en el tubo adherido a la aguja. Luego pasamos a retirar la banda elástica que habíamos puesto al principio. De allí se saca la aguja y el sitio donde hicimos el punzón se cubre con un vendaje para detener el sangrado en casos de que pues tenga alguna hemorragia o no le pare la sangre. Algunas de las partes anatómicas donde se realiza este procedimiento es en la fosa antecubital y en la cara anterior del antebrazo. Algunos de los materiales que utilizamos para esto son los tubos de recolección, el capuchón, la aguja, la jeringa, la curitas, em, el algodón, el torniquete o la banda elástica, el alcohol y guantes. Estos se clasifican en materiales estériles y no estériles. En materiales estériles tenemos como la jeringa, la aguja y la gasa o los algodones. Y en los materiales no estériles está en la bandeja, los guantes, el torniquete, la banda elástica, algodón, cinta, cinta para marcar el tubo cuando es para, para laboratorio. Paso a paso a la manutención. Revisar la solicitud y material. Identificarse. Estos procedimientos se hacen con el fin de que el paciente tenga confianza en nosotros para hacer el procedimiento. De allí pasamos a identificar al paciente para estar seguros del procedimiento al cual vamos a hacer y no tener errores. De allí pasamos a limpieza de manos, luego pasamos a los materiales de seguridad como son los guantes, la bata y el tapabocas en el caso de nosotros. De allí, selección del material y luego posicionamos al paciente. Em, Luego tenemos el tiempo de uso del torniquete. No nos podemos pasar ni tampoco dejarlo pues a medias. De allí pasamos a bombear el puño para que para que con el torniquete hagamos presión en la vena a punzar. Luego pasamos a la limpieza del sitio con solución o alcohol. De allí se toma la muestra y ya cuando tenemos todo, lo metemos en la caneca de desechos, que recordemos de que las agujas van en la caneca o en la cesta roja. Y como último, tenemos la identificación de la muestra, que es donde tenemos que llevar la información o, o el registro de la muestra que se tomó.
Algunos de los riesgos de este procedimiento son las hemorragias, como lo había mencionado anteriormente, edema, hematoma o, o tromboflebitis. Las hemorragias son sangrados excesivos presentados durante el procedimiento. El edema, hinchazón causada por una acumulación de líquidos en los tejidos. Hematoma es una acumulación de sangre que se produce debajo de la piel. Casi siempre aparecen los hematomas. Y por último, tenemos la tromboflebitis. Es la inflamación de las venas que provocan la formación de coágulos en la sangre. Muchas gracias. Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Brian Suárez. A continuación voy a realizar la exposición de tipos de catéteres y yelcos en procedimientos de radiología. ¿Qué son los catéteres o yelcos? Un catéter es un instrumento en forma de tubo que permite administrar o sacar líquidos de una cavidad del cuerpo. En la radiología intervencionista se requiere la introducción de un catéter en el cuerpo, por lo general en una arteria. El catéter combina el uso de imagenología médica en procedimientos de diagnóstico y terapéuticos. La clasificación de los catéteres en radiología se pueden clasificar en tres tipos, según su uso, según su material y según su permanencia. En diagnóstico, como radiología, resonancias, tomografías para diferentes estudios por imágenes, también se usa como forma terapéutica. Según su material, son tres: plástico, silicona y poliuretano. Según su permanencia, ya sean temporales o permanentes. Tipos de catéteres usados en radiografía: tenemos catéteres venosos, catéter venoso central, catéter de acceso periférico, catéter de Swan-Pons, que es monitorización hemodinámica, y catéteres arteriales, catéteres de angiografía, catéter de balón, catéter de drenajes, que serían catéter de drenaje biliar y catéter de nefrostomía. El catéter venoso es un dispositivo que se usa para extraer sangre y administrar tratamientos como líquidos intravenosos, medicamentos o transfusión de sangre. Se introduce un tubo delgado y flexible en una vena, por lo general debajo de la clavícula, dependiendo también en este caso pues el estudio. Catéter de angiografía. La angiografía coronaria, que se puede realizar durante el cateterismo cardíaco, es un tipo de prueba de diagnóstico por imagen que utiliza rayos X y un agente de contraste para producir imágenes de los vasos sanguíneos que alimentan el corazón, como en las arterias coronarias. Y catéter de drenaje, que es un catéter de drenaje, es una sonda delgada y flexible que drena líquido que se acumula en el cuerpo. Selección de catéteres o yelcos adecuados. Al seleccionar el calibre del catéter intravenoso adecuado es crucial y afecta la administración de líquidos y los resultados de los pacientes. Es importante tener los siguientes factores a considerar: el diámetro, el material, la flexibilidad y el tiempo de uso que se va a generar en este caso con el catéter. Prevención de infecciones: lavarse pues las manos antes de utilizar, desinfectarse con alcohol y con frecuencia, ponerse pues siempre los elementos de protección, cubrebocas y guantes estériles que se combinan con vendas y tapón de acceso, revisar el lugar frecuentemente para ver si hay signos de infección, seguir los protocolos de manera estricta cuando se inserta el catéter, tal y como recomiendan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Siempre cada uno de los estudios tenemos que evaluar también en este caso las complicaciones. Es importante tener en cuenta que las complicaciones más comunes son por infecciones, trombosis venosas, tromboflebitis, ya en pues, casos extremos, extracción de líquido intersticial, y pueden reducirse utilizando una técnica estéril meticulosa durante la colocación y el reemplazo o retiro del catéter dentro pues, de las 72 horas. La correcta selección y manejo de estos dispositivos mejora la seguridad y eficacia de los procedimientos radiológicos para los cuales es empleada. No siendo más, compañeros, esta es mi exposición y que tengan ustedes un excelente día. Buenos días, mi nombre es Dayana Pedraza y en este caso vengo a hacerles una pequeña explicación sobre la extravasación de medios de contraste. Como tal, la extravasación de medios de contraste se define como la salida accidental de la solución
en este caso pues del líquido o la solución que estén utilizando como medio de contraste, es la salida de este fluido, y esto se puede ir de manera a los compartimentos intravasculares o a los tejidos blandos de la persona. Este fenómeno sucede durante la inyección del medio de contraste. Normalmente se presenta cuando se utiliza una bomba mecánica y corresponde a una complicación de este procedimiento. Algunas relevancias sobre el tema. En este caso, la extravasación puede causar complicaciones en los pacientes. Estas pueden ser graves o pueden ser de menor impacto, dependiendo del volumen extravasado y las características pues, de cada persona. Es fundamental que los profesionales médicos estén capacitados para prevenir y manejar cualquier evento que pueda surgir al momento de hacer este tipo de procedimiento. En este caso, la incidencia que hay de extravasación al momento de tomar una resonancia magnética, pues como tal es muy baja. Primero porque el procedimiento se realiza más de manera manual, y adicional el volumen de solución que se inyecta pues es menor que cuando se maneja con una bomba automática. En este caso, con quelatos de dolinio es de solo el 0.05%, que es un porcentaje pues demasiado bajo de complicaciones al momento de tomar una ayuda diagnóstica, una resonancia con este tipo de medios de contraste. En este caso pues las complicaciones son menores al momento de tomar las resonancias magnéticas. Algunos factores de riesgo que debemos tener presentes es, primero, depende de la técnica de inyección. En este caso, pues, si se utiliza una técnica de inyectora automática, como les había indicado, pues el riesgo a la extravasación es mayor, ya que pues se utiliza una presión mayor y una cantidad de líquido mayor que cuando se hace de forma manual. En este caso, también depende del tipo de medio de contraste que se vaya a utilizar. Hay algunos pues que pueden causar más daño o más complicaciones que otros, también dependiendo la cantidad de líquido extravasado. Otra característica es el tipo de catéter. Los catéteres metálicos y de pequeño calibre aumentan el riesgo de extravasación al lacerar o al producir que las venas o la arteria donde se esté poniendo el medio de contraste pues tenga algún tipo de daño en sus paredes, y así generar pues el daño en el tejido al momento de la exposición con este líquido. En este caso se debe tener en cuenta que las vías venosas que hayan estado instaladas por más de 48 horas tienen mayor riesgo de dislocación y complicaciones como flebitis. En este caso pues se requiere una mayor supervisión al momento de colocar pues algún medio de contraste en un paciente, por ejemplo, que esté hospitalizado y que ya lleve varios días con una vía venosa habilitada. Entonces siempre pues tener presente como el tiempo es bastante importante para evitar daños en las venas o en las arterias del paciente al momento de poner el medio de contraste. En este caso, las características del paciente, pues primero, factores de fragilidad vascular. En pacientes de edad avanzada, pues sus venas son un poco más delicadas, se dañan más fácil, son de menor
más difíciles de coger, entonces esto complica la realización del procedimiento. También pacientes con trastornos cognitivos, porque no, en este caso pues no son pacientes que si presentan alguna complicación o que noten algún cambio al momento de la realización del procedimiento, pues no lo van a poder comunicar de una forma efectiva. Entonces siempre tener mayor vigilancia en este tipo de casos con los pacientes pues que tengan alguna condición especial. El grupo de alto riesgo al momento de tomar esto de utilizar el medio de contraste son los niños cuando son muy pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ya que son más susceptibles a complicaciones por la extravasación. Es fundamental realizar una evaluación exhaustiva antes del procedimiento. Los mecanismos de toxicidad, en este caso puede causar un daño tisular. Los medios de contraste pueden ocasionar daño a los tejidos a través de la disecación del tejido celular subcutáneo, impactando la circulación local y llevando efectos adversos significativos si no se manejan adecuadamente. Es decir, que si aquí pues el líquido suministrado o la solución suministrada sale de la cavidad donde se está colocando, puede causar un tejido ya de manera visible en el paciente, dañando sus venas, dañando su piel, y si esto no es manejado pues puede traer graves complicaciones. En este caso también pues cuando se hace el procedimiento en niños o en personas adultas debemos ver que tengan una buena posición, ya que la compresión y el aumento de presión local puede ser una causa principal de una extravasación. En este caso, pues el material o el líquido se acumula en los compartimentos pequeños, provocando aumento o inflamación en la zona donde se está colocando el medicamento, y esto pues es de manera notoria. Quiere decir que se inflama, se enrojece, puede presentar dolor y movimientos limitados en el lugar donde se esté haciendo el procedimiento. Buenos días, mi nombre es Dayana Pasa. En este caso vengo a explicarles los protocolos de enemas rectales. Como tal, pues la definición de este procedimiento es la instalación de una sonda en el tracto intestinal inferior, es decir, por la parte del recto, para irrigar una cantidad de líquido a través de la sonda introducida en el ano. El objetivo principal de este procedimiento es aliviar la impactación de heces cuando se sufre estreñimiento, facilitando la expulsión. También administrar fármacos o preparar al paciente en caso de alguna prueba o algún examen requerido. Los principales elementos que se utilizan para este procedimiento son guantes, la sonda y la bolsa con la solución, la lidocaína, gasas, bandejas y la bolsa de recolección de las heces. Los tipos de enemas: está el enema de limpieza, que es cuando se va a hacer algún tipo de examen, o el enema de retención, cuando el paciente pues no puede por su propio medio eliminar estas heces y lleva pues varios días reteniéndolas en su organismo. La preparación para este paciente o para este examen: primero pues debemos identificar qué clase de paciente se le va a realizar la prueba. No es lo mismo hacérsela de pronto a un adulto o a un niño, entonces siempre es importante pues saber a quién se le va a realizar la prueba.
Siempre mantener al paciente y a la familia informada de qué procedimiento se va a realizar y cómo se va a hacer. También pues fomentar la colaboración del paciente según sus posibilidades, en este caso pues adoptando una posición cómoda, que esté relajado. También animar al paciente y en lo posible hacer que el paciente vaya y evacúe la vejiga antes de hacer este procedimiento. También ver si es posible que el paciente por sus propios medios se desplace al baño una vez terminado el procedimiento, o en caso de no poder o no alcanzar a llegar al baño, pues poder tomar todas las medidas necesarias como la cuña o la mica para poder hacer que él pueda depositar estas heces con mayor tranquilidad. También el tema de la posición, él siempre debe estar de cúbito supino lateral izquierdo, la pierna izquierda extendida y la derecha flexionada para el tema de la limpieza. Aquí vemos un ejemplo de un enema con bario. Este normalmente pues lo hacen con el fin de realizar algún estudio, identificar alguna patología propia del paciente. Estos pues son como tal los elementos que se deben tener para hacer la realización del paciente, y como se lo indicaba, el paciente siempre debe estar de cúbito lateral izquierdo con la pierna derecha flexionada. Las consideraciones especiales para realizar este procedimiento pues principalmente están contraindicados en personas con patologías anorrectales como hemorroides, fístulas o con alguna intervención quirúrgica en la zona recientemente. Si el paciente no es capaz de controlar esfínteres después de insertar la sonda, se debe colocar al paciente cúbito supino sobre una cuña con la cabecera elevada hasta 30 grados para que él pueda pues generar la evacuación. Si se observa algún tipo de molestia, sangrado en el tubo rectal, se debe notificar y suspender el procedimiento de inmediato. También pues si vemos alguna complicación en el paciente, de pronto episodios vagales o arritmias, sudoración excesiva, siempre se debe suspender de manera inmediata el procedimiento. Una vez terminado el procedimiento, se debe llevar un control o un registro. La información que debe estar en este registro es qué tipo de procedimiento se realizó, la hora y la fecha, si hubo alguna incidencia al momento de la realización del examen y cuál fue la respuesta del paciente. En caso de que sea por un enema por retención, pues ver si el paciente obtuvo la mejoría, si pudo realizar la evacuación, o al momento de hacer un examen si fue exitosa la toma del examen. Como tal, el protocolo para nefroprotección, en este caso este protocolo son las medidas que se pueden aplicar sobre un paciente con el fin de proteger su función renal y prevenir enfermedades crónicas al futuro, o si ya tiene alguna enfermedad crónica, pues evitar que ésta se complique. Algo que es importante es primero pues que el paciente tenga una dieta saludable, que tenga buena práctica de ejercicio, que no fume, tampoco pues que tenga exceso de peso, debe dormir lo suficiente, limitar la ingesta de alcohol y explorar actividades que le ayuden a reducir el estrés. Las medidas de protección, pues en caso de paciente que no tenga ningún tipo de complicación, en pacientes normales, solo pues son con el fin de tener una protección como su nombre lo indica, y no que de pronto no vaya a tener alguna complicación en el futuro. En un paciente de alto riesgo, es decir, que ya tenga alguna condición renal crónica, se debe controlar la frecuencia respiratoria al momento pues, de tener estos cuidados. Si ya hay algún daño, debe pues valorarse qué diagnóstico tiene, el tratamiento de comorbilidades.
para evitar pues que la enfermedad se complique. Evaluación de progresión en la enfermedad renal crónica, si tiene complicaciones, la preparación predialítica, es decir, todos los cuidados que debe tener el paciente, y ya en caso de una falla renal se debe evaluar la terapia de reemplazo renal o el trasplante. Esto pues con el fin de evitar que el paciente pues tenga un fallo y pueda llevarlo a la muerte. Estos son pues todos medidas o criterios que se deben tener en cuenta para evitar que un paciente que ya presenta alguna complicación renal pues le agrave en un menor tiempo. En este caso pues eso es todo. Como les indicaba, mi nombre es Dayana Pedraza y pertenezco al programa de tecnología en imágenes diagnósticas. Buenas tardes, mi nombre es Jefferson David Araújo Pérez, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas, y el día de hoy les voy a hablar sobre los tratamientos de reacciones adversas a medios de contraste y contraindicaciones para el uso de medios de contraste. En las reacciones leves podemos encontrar las náuseas, vómitos y la urticaria. Las náuseas y vómitos. Las náuseas y los vómitos son reacciones comunes que pueden ocurrir tras la administración de los medios de contraste. Se recomienda un tratamiento de soporte garantizando la permeabilidad de la vía aérea y venosa. Si los vómitos son graves, puede ser necesaria la administración de un antiemético. La urticaria. La urticaria es otra reacción leve que requiere tratamiento de soporte y observación. En casos de urticaria extensa y prolongada, se debe considerar la administración de un antihistamínico H1, ya sea intramuscular o intravenoso, para así aliviar los síntomas. En las reacciones moderadas podemos encontrar los broncoespasmos y el edema laríngeo. Los broncoespasmos se presentan como una constricción de las vías respiratorias, dificultando la respiración. Se trata administrando oxígeno con mascarilla y un inhalador dosificador de 0,2 agonista, además de adrenalina por vía intramuscular en casos severos. El edema laríngeo. El edema laríngeo es una inflamación que restringe la vía respiratoria, lo que puede llevar a la asfixia. Se debe administrar oxígeno en mascarilla y adrenalina al 1 mil, es decir, 1 miligramo de adrenalina por cada mililitro de solución por vía intramuscular para reducir la inflamación y asegurar la apertura de la vía aérea. Reacciones graves, manejo esencial. La hipotensión aislada, intervención rápida. En caso de hipotensión aislada, eleve la pierna del paciente y administre oxígeno en mascarilla. Si no se observa respuesta, se debe iniciar la administración de líquido intravenoso o flujo rápido. Y de ser necesario, adrenalina al 1 mil. Reacción anafiláctica. Protocolo de emergencia. Ante una reacción anafiláctica generalizada, es crítico llamar al equipo de emergencia. Mantenga la vía aérea permeable y administre oxígeno, mascarilla junto con flujo intravenoso y adrenalina intramuscular al 1 mil para contrarrestar los efectos. Contraindicaciones para el uso de medios de contraste. Consideraciones médicas y precauciones necesarias. Introducción a los medios de contraste. Definición de medios de contraste. Los medios de contraste son sustancias radiopacas utilizadas para resaltar áreas específicas del cuerpo en procedimientos de imagen médica, como lo son las radiografías, la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Su función es aumentar el contraste entre diferentes tejidos, facilitando diagnósticos más precisos.
Uso en procedimientos de imagen médica. Los medios de contraste se utilizan para mejorar la visualización de órganos y tejidos durante exámenes diagnósticos. Permiten a los médicos detectar y evaluar condiciones patológicas que podrían pasar desapercibidas en estudios sin contraste. Importancia de la visualización mejorada. La visualización mejorada con medios de contraste es fundamental para un diagnóstico efectivo. Ayuda en la identificación de tumores, inflamaciones y otras anomalías, lo que puede impactar significativamente en las decisiones de tratamiento del paciente. Contraindicaciones. Alergia conocida al medio de contraste. La administración de medios de contraste a pacientes con alergia conocida puede provocar reacciones adversas graves, incluyendo anafilaxia. Es crucial identificar cualquier historial previo de reacciones alérgicas antes de realizar la administración. Insuficiencia renal grave. Los pacientes con insuficiencia renal grave corren el riesgo elevado de deterioro de la función renal tras la administración de medios de contraste. Es esencial considerar alternativas de diagnóstico que no requieren el uso de esta sustancia. La insuficiencia cardíaca grave. La administración de medios de contraste puede incrementar la carga sobre el corazón, lo que representa un riesgo significativo en pacientes con insuficiencia cardíaca grave. Se deben sopesar los beneficios y riesgos antes de proceder. En el embarazo, el uso de medios de contraste en mujeres embarazadas debe ser evaluado cuidadosamente, especialmente durante el primer trimestre. El potencial riesgo para el feto debe ser considerado y sopesado con la necesidad del procedimiento. Lactancia. Los medios de contraste pueden ser excretados en la leche materna, lo que podría afectar al lactante. Se recomienda limitar la administración de estos agentes en madres lactantes y considerar soluciones alternativas. Enfermedad tiroidea. Los pacientes con enfermedad tiroidea pueden experimentar alteraciones en la función tiroidea tras la administración de medios de contraste. Es fundamental evaluar estos riesgos antes de proseguir con el diagnóstico. Enfermedad de Alzheimer. Pacientes con enfermedad de Alzheimer presentan un mayor riesgo de reacciones adversas a los medios de contraste. Se debe tener precaución y considerar opciones diagnósticas menos invasivas. Las precauciones que hay que tener en el uso de medios de contraste. Historia de reacciones adversas. Los pacientes con antecedentes de reacciones adversas a medios de contraste deben ser evaluados cuidadosamente. Es esencial informar al médico sobre cualquier reacción anterior para considerar alternativas seguras. Enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas pueden comprometer la función de los órganos y tejidos, lo que aumenta el riesgo al usar medios de contraste. Es crucial realizar un análisis exhaustivo del estado de salud del paciente antes del procedimiento. Medicamento concomitante. Algunos medicamentos pueden interactuar negativamente con los medios de contraste, elevando el riesgo de reacciones adversas. Es importante que los médicos conozcan todos los medicamentos que el paciente está tomando para evitar complicaciones. Muchas gracias.